Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el programa de representación Ciudad de México con el maestro Juan Carlos Castillo Gómez con su programa Conociendo el Mundo Fiscal. Maestro, le cedo el espacio para que comience y cualquier cosa que necesite aquí voy a estar para apoyarlo. Muchas gracias, María. Pues buenos días, ya en esta ya segunda semana de mayo ya está yéndose de volada el mes, como siempre. Apenas sentí que habíamos pasado la quincena pasada de abril y ya estamos casi entrando a la siguiente de mayo, pero bueno, ahí qué podemos hacer, ¿no? Pues sean bienvenidos a charla de la representación Ciudad de México, la cual encabeza nuestro buen amigo Eliud Cerero Reyes y también nuestro buen amigo Juan Carlos Islas desde las alturas, ¿no? Entonces, un servidor también, Juan Carlos Castillo Gómez, somos los representantes Ciudad de México y aquí estamos con todo el gusto para estar platicando un rato con ustedes. Buenos días, Olga, buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va con el calor? Por aquí ya más o menos se dio, pero no es tanto. Andamos todavía en 25 grados, o sea, no es algo bajo, pero también no está tan alto, ¿no? Entonces, ya más o menos está medio cediendo el calor, ya van a empezar las lluvias también, pues ya va a empezar a disminuir esta situación, ¿no? Pero ya será otra cuestión. Pues buenos días a los que nos acompañan, Maricruz de Veracruz, Olga López, que no nos dice dónde es, igual que Fernando Alderete, Lore, por lo mismo, Juan Antonio García Cortés, a Betsabe Rodríguez, y al buen amigo Gaudencio Gallardo, el cual ya se está integrando en la charla, ¿no? Esperemos que se integren más compañeros durante la hora, pero pues ahora sí que vamos a comenzar. Susana Reyes también que se va integrando. Saludos a todos. Déjenme les comparto el material del día de hoy. Ok, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, gracias, Mari. Pues bueno, entonces, ¿hay quién más se integró? Bueno, pero saludos a todos los que ya se van integrando. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Como les decíamos, hora de la representación Anafinet Ciudad de México, el cual hoy vamos a platicar del tema de moda, el cual todavía sigue estando, pues no se entendería como por qué, pero todavía hay muchas dudas con este subsidio para el empleo, el cual, como saben, lo acaban de revivir, ya que, como sabían, en principios de año ya estaba literal muerto porque ya estaba sobrepasado por el salario mínimo general de, de no de zona fronteriza, obviamente, sino del resto del país. A partir de este año, pues prácticamente sobrepasó ese monto que nos daban las tablas del subsidio y así venimos trabajando hasta el 30 de abril de 2024, pero el 1 de mayo nos salen con la grandiosa sorpresa de que hay nuevo subsidio, nueva forma de cálculo, nueva forma de aplicación. Ahora sí, como lo dicen, en el mero día del trabajo, pues nos dan trabajo, ¿no? A nosotros los contadores para poder pelearnos y precisamente esa semana que fue 1 de mayo fue miércoles, ¿sí? Y para los que pagan nómina semanal, pues se enfrentaban ya al primer problema que tenían, ¿no? De que aplicar o no aplicar este subsidio para el empleo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita en esta charla. Vamos a platicar de él, porque la verdad, como les digo, todavía sigue teniendo
bastantes problemas o todavía es confuso, el cual pues no entiendo como por qué. Sea, bueno, lo que hemos visto es más en el sentido de aplicación en el recibo de nómina o al momento de timbrarlo que en el cálculo. Entonces ahí es donde necesitamos poner un poco más atención o más que nada que nos den sus comentarios en esa situación, ¿no? Porque yo digo, la mayoría hacemos nóminas manual, espero, porque si no también ya entramos en otro problema de que al efectuarse este nuevo método de aplicación del subsidio para el empleo, obviamente nuestros sistemas de nómina no están configurados para realizarlo. Entonces, dependiendo del sistema, unos se pueden arreglar manualmente, otros tendrán que esperar a que salga la dichosa actualización, ¿no? Entonces, he ahí el problema de la primera semana con la que nos enfrentamos o se enfrentaron la mayoría, ya que no podían aplicar este nuevo subsidio en el sentido de que no lo podían agregar manualmente o no podían poner este monto fijo, porque ahora ya es un monto fijo, el cual se va a estar aplicando, pero en sistemas contables no tenían la manera de meterlo. Entonces ahí vino el problema, ¿no? Yo recuerdo, yo manejaba mucho el NOI, pues ahí sí se podía, este, agregar la, digamos que la nueva tabla, porque también por ahí decían mucho se oía más bien de que decían, es que deben de liberar la nueva tabla, nos deben de mandar la nueva tabla del subsidio para el empleo, y muchos decíamos, pues, ¿cuál tabla? ¿Por qué tabla? Pues supuestamente ahorita, bueno, no supuestamente, ¿no? Con el decreto que apareció el 1 de mayo de 2024, en donde da paso a este nuevo subsidio para el empleo que es ahora por cuota fija, queda eliminada la tabla que veníamos utilizando hasta, y eso lo pongo entre comillas, hasta el 30 de abril de 2024, porque, como les digo, la tabla sigue existiendo. Que ya no entrara dentro de los rangos el salario mínimo, esa era otra cosa, ¿no? Ahí sí ya es totalmente diferente, pero la tabla seguía existiendo, la tabla se seguía aplicando. Que ya no cubriera el rango del monto mínimo al cual se tenía derecho a aplicar, eso era otra cosa. Entonces, ahorita con la aparición de este nuevo subsidio, pues habríamos que agregar manualmente, como les digo. Digo, yo me acuerdo en el NOI sí se podía. En el Compact me parece que también, bueno, en el sistema de nóminas de Compact, pero ahorita ya en la actualidad hay una infinidad de sistemas, tanto de contables como de nómina, en donde te hace la determinación en automático, hablando de las nóminas, pero no te da la opción de cambiar las variables. ¿Qué me refiero con esta opción de cambiar variables? Que ya saben que en Noi, y ahorita les hablo más en Noi porque era el que más trabajé, año con año, cuando se actualizaban las tablas, teníamos que agregarlas manualmente. Si no había cambio, pues volvíamos a subir las mismas, ¿no? Nada más era darle el año. Y la del subsidio, igual, eran las tablas lo que es. ¿Y qué era? O sea, ahí mismo nos decían el mismo parámetro que se marcaba, te decía desde hasta cuánto le corresponde de cuota fija, ¿no? Que eran la cuestión de las tablas. En la cuestión del subsidio te decía hasta y el monto del subsidio para el empleo. Entonces, muchos decían, tienen que salir estas tablas, tienen que sacar las nuevas tablas del subsidio, ¿no? Pues, ¿qué te crees? Ya no hay tablas. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar nuestros sistemas de nómina si no me dejan, ¿no? O en el caso de los que me deje, ahora, ¿cómo lo voy a poner? Si me pide ciertos valores, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver cómo queda la dichosa tablita, porque por ahí fue también
una fuente de debate, digámoslo así, porque muchos decían es que ya no hay tablas, ¿porque vamos a agregar tablas en los sistemas de nóminas? Una cosa es que te lo exija y otra cosa es lo que se está efectuando en la realidad y un montón de estas situaciones, ¿no? Entonces, he ahí esta problemática, ¿no? De los que estamos ahorita en vivo, bueno, que me están acompañando, ya quien lleva nómina semanal pudieron arreglar esa situación o la mayoría llevamos nóminas quincenales. Ahí no hay problema, ¿no? Como les he dicho ahí, en una nómina quincenal no hay ningún problema. Vamos a abarcar periodos casi completos, ¿no? En este caso del 1 al 15 de mayo y del 16 al 31. O sea, no hay tanto problema como en una nómina semanal, que ahí siempre nos va a abarcar días finales de un mes con días iniciales del siguiente, ¿no? Y eso va a ser cada 4 o 5 semanas, dependiendo el mes, obviamente, y cómo vengan este, desglosadas, ¿no? Ah, y aparte, siempre la última nómina de fin de año que nos abarca unos días del ejercicio 2024 en esta ocasión y unos días de 2025, ¿no? O sea, eso siempre nos va a traer esa problemática de las nóminas semanales. A ver, por aquí ya. Yo sigo con dudas de la nómina semanal. Ok, Olga. Ahorita, bueno, ahorita tocamos el tema y ahorita si quieres ya me preguntas bien cuál es tu duda, ¿ok? Pero vamos a dar el antecedente de este subsidio, ¿no? Entonces, como les digo, entonces a partir del 1 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del cual se actualiza el subsidio para el empleo en 2024, que ahora se aplicará una cuota fija de 390 pesos. ¿Ok? Y aquí, como les digo, ya es cuota fija y también es calculada o determinada en base a ciertas variables, las cuales vamos a ir viendo ahorita. ¿Por qué lo comento? Porque apenas estamos iniciando con este tema del subsidio y muchos ya están hablando del siguiente año, que va a subir otra vez el salario mínimo y esos 390 pesos no van a valer mucho, digámoslo así. Entonces se va a seguir depreciando y que no sé qué, no, espérenme tantito, ¿no? Entonces yo todavía le estoy, espérense ahorita primero pelense con este año y después viene el otro, sea gente que ha estado hablando y eso lo digo así sinceramente, o sea, fue lo que fue el 3 de mayo, que también en otra capacitadora dimos el mismo tema. Ese día dimos charla, ese día, bueno, lo inauguramos nosotros, pero dimos como 5 o 6 el mismo tema y surgió una de dudas que no, hombre, o sea, todos nos quedamos en la torre, o sea, ¿cómo puede haber tantas dudas con un tema que, entre comillas, teníamos dominado? Entonces, ¿cómo puede ser, como ahorita les digo, cómo puede ser que en la determinación que estábamos acostumbrados a unas tablas, ahora que es una cuota fija, nos venga a realizar tanta, pero tanta desinformación? Por eso les digo, se supone que era un tema que lo tenemos dominado, pero ya vimos que no es así. Y otra cosa que también vimos es de que todos se están mal acostumbrando a que la computadora, por decirla de alguna manera, pero sea el software de nómina, lo haga todo, ¿no? Nada más damos el sueldo, damos de alta al trabajador, damos de alta sus sueldos, sus días, su nómina, cómo se va a pagar y listo, ¿no? El sistema se encarga de hacer todo. En esa semana les comentábamos, hablando de las nóminas semanales. Es que no puedo hacer nada, mi sistema no me permite, no está actualizado, todavía no mandan no liberan la actualización o cualquier cosa, ¿no? Oye, pues para eso está el Excel, haz tu nómina en Excel y ya es las manual, tímbralas manual.
No, pero es que para eso estoy pagando el sistema y de ahí se aferraban, ¿no? Entonces comentamos de que ahí vemos la dependencia de los sistemas contables. Aquí también obviamente va a depender del volumen, obviamente de los trabajadores, no estoy diciendo que no, pero sí hay que ver esa situación. A ver, aquí usuario, ¿quién es usuario? Hay que revisar que al programa no se le puede echar la culpa de que estaba mal. Ojo, exactamente, exactamente. Ah, BX, ok, correcto. Es correcto. Muchos se quisieron zafar con esa problemática, ¿no? De que es que es el programa, no soy yo, ahorita lo acaban de liberar. El sistema me tiene que actualizar para que yo pueda realizar mis nóminas sin ningún problema, ¿no? No, espérame tantito, o sea, fue como también les llegué a decir. ¿Y en verdad estás seguro que la determinación de tu nómina te la está haciendo correctamente el programa? ¿O nada más tú le metes la información y lo que te dé a pagar, lo que te dé de retenciones y listo, ¿no? ¿Cómo lo verificas? ¿Cómo sabes que en verdad está haciendo bien las cosas? Desde ahí el primer problema. Yo al menos en esa situación, les digo también, obviamente depende el número de trabajadores, ¿no? Pero si son 10 hasta 20 yo las hago manual. ¿Y a qué me refiero manual? En Excel. Y obviamente tengo mi pack en donde me permite hacer mis nóminas, pero literal es como si las hiciéramos a máquina de escribir, ¿no? Llenándolas manualmente. Ponemos los datos y se acabó. Me evito de problemas de esta situación. Les digo, estoy totalmente de acuerdo que depende el número de trabajadores, pero hay que validar que las cálculos, las determinaciones, las retenciones, más que nada, estén bien hechas. Y yo al menos cuando empezó esta situación masiva, sí revisé como 5 o 6 programas y en los 5 estaba mal. Metiendo bien las tablas, metiendo las tarifas, metiendo todo bien correctamente y determinaba mal los importes en las retenciones. Y en la del ISR prácticamente era donde determinaba mal diferencia, más o menos entre los 5 o 6 programas que validé, era un promedio de 10 a 25 pesos de diferencia por trabajador. Entonces, échenle, pónganle de a 15 por 10 trabajadores, ya son 150 pesitos, que se paga de más, o bueno, que se retiene de más. Entonces, ahí puede estar situaciones, ¿no? O sea, que pueden estar mal configurados, mal determinados, no sé. Ahí sí, la verdad no me metí a investigarles. Uno malo que quería revisar era de que me determinara bien los cálculos, al menos esos 5 o 6, ninguno. Por eso me decidí en contratar un pack donde yo lo llenara manualmente. Y con eso evitarme de broncas. A ver. Una colega cuando le mandé la información me dijo que el programa no lo actualizan los del Compact, casi me da el ataque. Yo revisé el cálculo, pero yo tengo poquitos trabajadores. Ya me imagino los que tienen un montonal. Qué terror, exactamente. Y salieron también con estas de que no se actualizan, no va a haber actualizaciones y demás. Entonces empiezan, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a solucionar ese problema? Que es con lo que todos se enfrentaron. Y digo todos, porque al menos les digo los que están, ahora sí que digamos, trabajando al 100% con sistemas de nómina, ¿no? Ya los que tienen obviamente RPs, pues están en la misma situación, o sea, todos se enfrentaron a esta misma situación. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente nada más configurar el parámetro, ¿no? Dar que nos deje agregar manualmente esta nueva forma de determinación de la del subsidio, ¿no? O sea, que les digo la famosa tabla, que es como ya saben que siempre nos piden como forma de tabla, ¿no? Y ahorita les voy a decir cuáles son los parámetros, nada más son dos. O sea, no hay gran cambio, ¿no? De la tabla del subsidio desde el monto hasta el monto le corresponde tanta proporción de subsidio
Es lo mismo, nada más que en dos renglones. Y ahorita lo vamos a ver. Ahí sí no se me preocupen. Ya de ahí sí la pueden. Le digo, yo al menos lo que era en hoy, sí se puede meter manualmente. Pero ya tiene años que no lo uso. Y ahorita no sé ni en qué versión vaya. Yo me quedé, fue en creo que en la 6 o la 5 no me acuerdo. Fue antes de que empezara lo de el timbrado electrónico. O sea, por eso ahí fue donde lo dejé. Ya no lo utilicé. Puede ser el que utilizábamos. Entonces, continuando, pues obviamente aquí está el decreto, lo que en su versión, edición más bien vespertina, miércoles 1 de mayo, la mayoría, entre comillas, no trabajó. Ya saben que los contadores no tenemos días de descanso, pues andábamos trabajando. Y oh sorpresa, ¿no? Que nos avientan ese decreto, el cual aquí les muestro, obviamente, de la pantalla. Justificación de este nuevo subsidio, lo que nos dieron a entender o lo que nos dijeron, fue lo que ya platicamos, ¿no? Obviamente, de que el salario mínimo general ya rebasó al subsidio, año con año se viene actualizando, trae un porcentaje aproximado de 20% de incremento año con año. Entonces, no previeron la situación de que en algún momento llegara a sobrepasar estos montos y obviamente este beneficio que era crucial en los trabajadores, obviamente, para que se pagara menos impuestos, ellos, bueno, más bien los trabajadores pagaran menos impuestos y se viera en digamos que una nómina neta un poco más arriba, ¿no? Porque como habrán visto, pues obviamente, o más bien también, el meollo del asunto era de que muchos decíamos, o empezábamos a comentar, es que el salario mínimo ahora ya determina, ya no hay subsidio, ya se determina impuestos, ya determina impuestos. Sí, pero la ley del ISR me dice que si es salario mínimo no debo de hacer esa retención. Otro problema para nuestros sistemas de nómina. Que al partir del 1 de enero de 2024 volvemos con lo mismo, traíamos ese problema de que como me determinaba ISR, pues me lo estaba reteniendo. Entonces ahí tuvimos también otro problema, el cual no tenían considerado en los programas por esta situación. Nadie tenía pensado que en algún momento de la vida profesional, obviamente, el salario mínimo fuera a sobrepasar los montos del subsidio para el empleo. Entonces aquí decíamos, ese monto, que como hayan visto, desde inició en 2013, que fue la segunda versión, porque si bien recuerdo, el subsidio cuando nació fue por allá del 2007 me parece, 6 algo así. Y en 2013 fue, digamos que su cambio en montos, cuando decían, no, pues si están, si cubrían, ¿no? Pero no se actualizaban o nunca los actualizaron hasta este año, 1 de mayo. Tuvieron que pasar ¿cuántos? 10 años, 11 años para que hubiera este cambio. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, el salario mínimo no se retiene ISR ni cuotas obreras, ¿no? Hablando ya en cuestión de nómina. Si es salario mínimo, no se retiene ISR y no se retiene cuotas obreras. Literal, o sea, su salario es al día íntegro, ¿no? Pero, como todos sabemos, con un centavo más, o sea, no me quiero decirles del peso, con un centavo más arriba del salario mínimo, ya no es el salario mínimo y sí habría que retenerle ISR y cuotas obreras, ¿no? Entonces, ahí es donde ya viene el descuentazo, porque ya se siente el golpe, ahora sí, ya se tiene que retener estas aportaciones, digámoslo así, ¿no? Pero obviamente el trabajador
no lo ve de buena manera, ¿no? Pues venía diciendo, pues si siempre ganaba tanto, siempre es, ahorita que se supone gano más porque estoy dado de alta con el salario mínimo, cada año lo están incrementando 20 años, entonces ¿por qué ahora resulta que me están reteniendo impuestos, ¿no? Y era por esa situación de que muchos, por ahí muchos, para darle solución a sus sistemas contables, de que no podía configurarse lo de la retención, muchos por ahí estuvieron aconsejando que se diera un pesito más arriba del salario mínimo para que se le retuviera al trabajador y no hubiera ese problema, ¿no? Que de bueno, ¿no? Pues qué buen consejo, ¿no? Qué buena solución. O sea, si lo que no quieren es precisamente pagar por esa situación, ¿cómo aconsejas poner un peso más de salario mínimo y que le retengan al trabajador, ¿no? O sea, desde ahí empezó la problemática. Pero ahí fue otra situación también con la que nos peleamos. Y obviamente lo que comentábamos, los objetivos de este plan de desarrollo 2019-2024, el cual ya va a terminar, gracias a Dios, son recuperación de cuando menos el 20% de su poder adquisitivo, que es lo que venimos viendo, pero como ya saben, las autoridades salen a decir que es un 6 7 8% algo así de su poder adquisitivo y la diferencia es ajustes de no sé qué cosa. Por eso dan un total de 20%, ¿no? Pero eso a final de cuentas nosotros no nos importa y simple y sencillamente el salario incrementó un 20%. Esa es otra variable que quiero que tengan presente para ahorita vean cómo se está determinando esa cuota fija de 390 pesos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes van a aplicar este nuevo subsidio? Como siempre le hemos dicho, pues obviamente todos los que sean trabajadores, todos los que estén a subordinación de un patrón, o sea, lo mismo que ha venido sucediendo, nada más que con las mismas variables, ¿no? Digámoslo así, hasta cierto nivel de ingresos al mes son los que tendrán derecho, ¿no? Pero siempre nos dicen, ok, conforme al artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que obviamente son los trabajadores, obviamente, sueldos y salarios. ¿Cuáles, como les digo ahorita, cuáles son las variables que nos ha dicho? Nos dice, ahora vamos a utilizar una cuota fija, la cual se va a determinar multiplicándola por el 11,82%. Este es digamos que es un monto fijo, el 11,82. Ahorita para 2024, 2025 ya veremos. Ese 11,82 lo vamos a multiplicar, obviamente, del valor que nos debe multiplicar la UMA mensual. ¿Y esto cuánto sale? La UMA que es de qué, ciento no sé qué, está ahorita, por 30,4. Nos da esos 3,300,53. Por los 11,82 nos da esos 390 pesos. Y será aplicable a trabajadores que no excedan de 9,081 pesos mensuales. ¿Ok? Así es, pocas palabras, es como nos los está diciendo en la forma de la determinación. Pero, como les digo, la UMA sabemos que cambia cada año. 1 de febrero de cada año se actualiza la UMA. Ingresos mensuales que no excedan los 9,081 pesos. Que estamos hablando también ese monto, oye, ahorita lo vamos a ver, es el salario mínimo más un 20% multiplicado por 30,4. Son esos 9,081. Entonces es otra variable que va a cambiar. Para el siguiente año no serán 9,081, serán 9,500, 9,600, algo así. La UMA, en lugar de ser 3,300, la UMA mensual serán 3,500, 3,600, por ahí igual, por
Si se sigue manteniendo ese 11,82 fijo, pues nos dará 420, 30 pesos, ¿no? Algo así. O sea, va a ir cambiando en esa situación, ¿no? Porque dependemos de dos variables que cambian año con año, como es el salario mínimo y como es la UMA. Entonces, la cuota fija, el 11,82 es el que debemos de ver si se mantendrá fijo o lo van a aumentar año con año también, ¿no? Pero al menos para 2024 son 390 pesos y así sale, ¿no? O sea, es como nos los están diciendo. Y nos comenta, punto importante, que si el impuesto a cargo es menor que el subsidio, o se hace que esos 390 sean mayores al impuesto determinado, pues obviamente esa diferencia no se va a aplicar a futuro en siguientes periodos o que se le reembolse en efectivo al trabajador, como lo veníamos aplicando con las tablas anteriormente, ¿no? O sea, aquí no va a haber devolución y no lo voy a tener ahí guardadito para aplicarlo el siguiente periodo, ¿no? No, aquí ya no va a aplicar esa situación. Y aquí les pongo el ejemplo de cómo se determina. Aquí está la famosa tabla que les decía. Así es como la veníamos manejando hasta el 30 de abril de 2024, en donde nos decía para ingresos de, hasta ingresos de subsidio mensual, ¿no? Y recordemos que eran como 7 renglones los que venían. Pues ahora no. Ahora esa tabla la vamos a configurar manualmente de esta manera. De 1 centavo a 9,081 les va a corresponder el subsidio de 390 pesos. Y de 9,081,01 centavos en adelante no le corresponde nada. Esa es la dichosa tabla, ¿no? Así es como se debe de configurar manualmente en nuestros sistemas de nómina que nos permita, ¿no? Obviamente, como les digo, hay algunos que sí lo permiten, hay otros que no, y ahí es donde se está batallando. Pero así es como debe de quedar la tabla para los que siguen peleando tabla, ¿no? Como les digo, en hoy sí nos pedían estos parámetros de ingresos de hasta y el crédito, el subsidio. Entonces nada más era crear una nueva tabla de casi estos dos renglones, de 1 centavo a 9,081 le corresponden 390, de 9,081 1 centavo más en adelante no le corresponde nada. Entonces ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y aquí obviamente la determinación de estas variables. Los 9,081, como veíamos, es como les digo, es 1,2 veces el salario mínimo general al mes. Por eso les digo que, por eso les mostraba antes de la importancia de que el 20%, ¿no? De ese 20, porque se lo vamos a estar viendo muy seguido. Es en esta situación, como ya lo vimos, por el gobierno que se planteó que debe de tener ese poder adquisitivo, ¿no? Que tiene que un 20% por lo menos. Entonces, aquí lo está tomando. Entonces, ahí multipliquen el salario mínimo por 1,20 por 30,4, pues nos va a dar esos 9,080,97, ¿no? Obviamente redondeado, 9,081. La UMA igual por 30,4, 3,300,53 por el 11,82 nos da esos 390,12 de subsidio para el empleo, ¿no? ¿Ok? Alfredo, en caso de menor número de días trabajados en el mes, el subsidio se aplicará en proporción al días. ¿Es correcto? Así es. Esos 390, no te digo que punto 12, sino 390. ¿Por qué? Porque si vieron el decreto, así dice, nos hablan montos cerrados. 390 pesos y 9,081. Los 3,353, ese sí lo maneja literal así con centavos, ¿no? Pero son 390 y si hacemos la determinación son 390,12. Entonces por ahí dicen que nos agandallamos esos 12 centavitos. Pues 12 centavitos son 12 centavitos, como aquí lo estamos viendo. 1 centavo hace la diferencia entre que me aplique o no me aplique subsidio para el empleo. 1 centavo. Entonces imagínense 12 que nos están quitando. Pues qué pasó, ¿no? O sea, son de mucha ayuda, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿aquí qué debes de hacer?
Esos 390 pesos, por eso aquí los 12 vamos a quitarlos, ¿no? 390 entre 30.4, la proporción que te dé por los números de tu nómina semanal. En este caso, si es de semanal, pues obviamente por 7, ¿no? Y lo que te dé a pagar. Ahora sí que, sí a pagar, ahora sí que, porque va a seguir saliendo a pagar. O sea, aquí nos está diciendo que no va a haber si el impuesto a cargo es menor que el subsidio. No va a ser así. No va a ser así. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué consideraciones nos dice este decreto? Obviamente, las exclusiones, que no se aplicará este subsidio a ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro de indemnizaciones y otros pagos por separación. O se hace en finiquitos y en liquidaciones. Ahí no va a aplicar el subsidio para el empleo. Pagos de periodos menores, lo que ahorita acabas de comentar, para pagos correspondientes a periodos menores de un mes, el cálculo del subsidio se ajustará dividiendo el monto mensual entre 30.4, ¿ok? Que es lo que ahorita te comenté. Y la elección patronal del subsidio al empleo, obviamente, es cuando los trabajadores tienen varios patrones, deben de elegir a cuál de ellos les aplicará el subsidio y comunicarlo a los demás para que ellos no lo hagan, para evitar la duplicidad en la aplicación de este beneficio, que estos puntos, obviamente, los veníamos utilizando como antes. O sea, sí, también se aplicaban casi igual, pero recordemos de que también el patrón debía de darle un oficio al trabajador en donde él te decía, sí, casi casi como dice estos leyendas que vienen en los estados financieros, de que, ay, se me fue, así de que prácticamente juro y perjuro de que nada más tengo un patrón y listo en esta situación, pero aquí de los estados que la información se me fue ahorita cómo viene la leyenda, ¿no? Pero así, casi, casi igualito, de que ahora, ¿sabes qué? Pues si soy tu único patrón, aquí fírmame para yo estar, aplicándote el subsidio, ¿no? No, que no eres el único, pero quiero que tú lo apliques. Ah, ok. Entonces es este oficio, ¿no? Ahora, que por ahí también empezaron a circular los dos, por ahí también empezaron en redes, obviamente, a mandar estos dos oficios, ¿no? Pero pues, eran sí, igual los mismos que el pasado, o sea, nada más cambia por el año, digámoslo así, pero es lo mismo. ¿Por qué? Recordemos, el trabajador me tiene que informar de que yo soy su único trabajador, su único patrón, para que yo esté enterado y yo le realice su cálculo anual en caso de corresponderle. Y obviamente, en este sentido, pues aplicarle el subsidio para el empleo, ¿no? Y si son dos trabajadores, dos patrones, ¿quién de los dos va a aplicar el subsidio, ¿no? Como se venía realizando. O sea, no hay mucho ahí en estos casos, ¿no? Y aquí de lo que comentábamos, que en los casos de que el ISR a cargo sea menor que el subsidio, la diferencia no podrá aplicarse contra el impuesto que resulte a cargo, ni se entregará cantidad alguna por este concepto, como se venía realizando, pero como les digo, nada más es una falacia o es pues hay por ahí una notita, ¿no? O sea, como que para que no se les olvide o como que antes lo veníamos realizando, pues ahora ya no. Ahorita sí que aquí se los menciono en el decreto para que no haya ningún problema, pero ya si lo analizamos, obviamente no va a poder aplicar. ¿Por qué? Salario mínimo por 30.4 nos da 7.567.48, el cual ese monto, ya estamos hablando ya del mínimo, nos va a dar un ISR de 506.24. Si el subsidio que me están diciendo son 390 pesos, todavía tengo que retenerle 116 pesos. Aquí sí ya cambia, ¿no? Obviamente el trabajador no le van a descontar esos 506.24, sino nada más 116.12. En mínimo, mínimo son 506 de impuesto. Tengo 390 de subsidio.
no voy a tener un ISR menor al subsidio y por ende no va a haber devolución de subsidio para el empleo, como antes se realizaba. No va a haber. Ahora, el SISR, que por un centavo, que no sean 7,567,48, que sean 7,567,49. Ahí sí le tendría que hacer su retención de esos 506 pesotes, pero con el subsidio menos su subsidio le voy a retener nada más 116 y se acabó. Entonces, ahí no va a haber problema con este subsidio, ¿no? Que se le tenga que entregar al trabajador, pero puntualmente nos hace ese comentario de que no se va a devolver nada ni lo vas a poder tener ahí guardado para aplicarlo en un siguiente periodo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues no va a haber y ahorita lo vamos a ver en números, ¿no? Entonces, ahorita como decíamos, o me faltó decir la pregunta aquí antes de que comentáramos con la charla. ¿Tienen trabajadores que ganen menos de 9,081? No, pues sabes que no te metas en broncas con el subsidio, no te aplica. El primer punto es de que con salarios de hasta 9,081 es a los que sí les vas a poder aplicar subsidio. Si ganan más de eso, ni te metas en broncas. No les aplica nada, ¿no? Entonces, y sigue realizando tu cálculo como lo vienes haciendo. Y obviamente, como sabemos, también en zona fronteriza no les va a aplicar porque obviamente su salario mínimo es mucho mayor que el del resto del país y allá el salario mínimo está en 11,396,65 contra los 9,081, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero también por ahí decíamos, ¿y por qué ellos no? ¿Por qué ellos no les va a aplicar? Pues si ahorita tú me estás determinando una cuota fija en base al salario mínimo, en base a las sumas, ¿por qué no haces otro subsidio en base a la zona fronteriza? Diría yo, ¿no? O sea, si así está, si quieres ayudar a los trabajadores, pues créeme que a los de zona fronteriza no les estás ayudando en nada, ¿eh? Y ellos tuvieron esa bronca hace año y medio, ¿no? Digámoslo así. Ellos a partir de 2023 ya no les aplicó subsidio para el empleo. ¿Por qué? Pues igual, misma situación. Se voló la barda el salario mínimo y ya no alcanzaba a cubrir nada, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué otros sí? ¿O por qué ellos no? Entonces, he ahí ese problema, ¿no? Y bueno, ya vamos a entrar ahora sí en una nómina para que vean esos cambios, ¿no? Miriam, a ver, las 9,081 se compara con la base gravable, es decir, sueldo más otros conceptos grabados, ¿es correcto? Aquí recordemos, o bien lo decíamos en otras charlas, decíamos, ¿quién gana salario mínimo? Una, dos. Si tú me dices que tienes el salario mínimo más premios de asistencia, más premios de puntualidad, más vales de despensa, más lo que tú quieras, ya no está ganando un salario mínimo. Y ahí entra en tu base, obviamente, recordemos, salarios y entrando a exentos y grabados, sueldos y salarios grava, premios de asistencia grava, premios de puntualidad grava, ayudas de despensa grava un 47 o 53% dependiendo situación contractual y las demás prestaciones puede que graben. Entonces, salario mínimo, ¿cuánto dijimos que era? 7,567,48 más 10% de asistencia, más 10% de puntualidad, más y lo que te dé. Si ya te da esa base más de 9,081, pues ya prácticamente estamos hablando de que no te corresponde crédito, este subsidio al empleo, ¿no? Entonces ya ahí ya, ahora sí que tuvimos ya esa problemática, ¿no? Entonces, he ahí la situación. Que como le hemos dicho, obviamente esos premios siempre lo hemos manejado
en los topes para que no integre al salario de área integrado del Seguro Social, obviamente para que no nos bote más cuotas, ¿no? Nada más para eso. Por eso ahorita les hablé de exentos y grabados en cuestión de nómina, lo que nos marca ISR. Entonces, si tu total de salarios la suma es más de 9,081 pesos, pues prácticamente olvídate de ese subsidio para el empleo, ¿ok? Susana, al final se hará en la última nómina del mes para ajustar el problema es para todos los empleados. Exactamente, exactamente, y ahorita acabas de dar otro punto importante, porque por ahí muchos preguntaban, e incluso también en las charlas pasadas, comentaban, es que hay meses que incluye 5 semanas, pero con esas 5 semanas no son 30 días, son más, porque está contando, obviamente, tu determinación obviamente te lo hace por semanas completas y te suma, como les por decir ahorita, que es de la de mayo, te está tomando 3 días del mes de abril. Entonces, si trae 31 días, más el séptimo día va a ser 1 de junio, estamos hablando que es junio y 3 de abril son 4 días más. Por eso decíamos ahí, meses de 35 días para que aplique subsidio por esos 35 días. No, espérame tantito. Si nada más tienen que ser 390 por mes. 30 31, ¿no? Dependiendo del que esté corriendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí está la respuesta. Recordemos que a fin de mes también siempre se hace el ajuste mensual. Ahí es donde vamos a aplicar estos errores, ¿no? Digámoslo así, o lo que nos falta por este ajustar si es que fuera el caso, ¿no? O sea, si le agregamos de los 390 entre 30,4 por los días que nos esté haciendo, vámonos. ¿Cuál fue la primera, digamos, no recomendación, pero el primer comentario que se hizo en esta semana que pasó con esa problemática? Vas empezando, no apliques subsidio y al último lo ajustas y se acabó, sin problema. Fue lo que se les dijo a muchos y también aparte de eso, hazla manual para que no tengas el problema de que es que mi sistema de nómina no me deja. No me ha sacado, no me ha enviado la actualización, no me deja agregar, no puedo hacer nada. Las manuales, o sea, no va a quedar de otra en lo que te resuelven, ¿no? Y eso, por aquí quien nos comentó de que no sé en qué programa no hay actualización, o sea, pues peor tantito, ¿no? Entonces va a estar esa situación bastante pesadito. Olga, entonces en el caso de las nóminas semanales, para considerar el total pagado en el mes es en base a la fecha de pago independientemente de que la nómina abarque días del mes anterior y queden días pendientes del mes de curso. Es correcto, o sea, como te digo ahorita, existe siempre tenemos que realizar el ajuste mensual y ahí es donde vamos a ajustar en este caso el subsidio, ¿no? Que es lo que ahorita tenemos el problema, el subsidio. Pero en el mes, o sea, tiene que ser 390 pesos, nada más. Porque si te pasas, prácticamente solita te estás echando una auditoría o una revisión de que por qué te estás acreditando subsidio de mano, que es por esta situación y todos lo entendemos. Estoy cubriendo días de abril, estoy cubriendo días de julio, ¿no? Si tú me estás diciendo, porque así lo dice, ¿no? Y eso aquí lo vimos, y así está en el decreto. Para periodos menores del mes, se tiene que dividir el monto entre 30,4 y aplicarlo ese, por el número de días, ¿no? En este caso 7, que es la semana. Empezábamos. Ok, si es de abril, bueno, la primera de mayo, tengo días de abril, pues esos días no los vas a ocupar. O sea, vas a dividir esos 390 por 30,4 y van a ser por 4 días. ¿Por qué? Porque acuérdate que este decreto surte y tiene vigencia a partir del 1 de mayo de 2024. ¿Por qué quieres agarrar días que
no existía ese decreto. He ahí el punto fino de esta situación, porque muchos, ok, entonces son 3.90 entre 4.30.4 por 7. ¿Por qué? Porque son 7 días de la semana. Sí, ok, correcto, pero ¿qué te crees? El decreto empezó el 1 de mayo. No puedes agarrar 10 anteriores. Entonces, y ya desde ahí empezamos a cubrir los días del mes, ¿no? O sea, fueron 4 días de mayo, esos 4 días aplícale subsidio. Ok, como les decíamos, mira, no te metas en problemas ahorita que no te deja tu sistema. No retenga, no metas este subsidio. Págala normal y en la última de mayo ajustas tu subsidio y se acabó. Ya no tenemos ningún problema. O para, ahora sí digamos, ¿por qué creen que el SAT nos dio esa, pues digamos, que esa ayuda en que tengamos que hacer un cierre mensual? Pues precisamente para eso, para evitar ese tipo de complicaciones, ese tipo de errores. Por eso fue lo que dijimos. Ok, ahorita en la primera no lo apliques, en la última ajustas y se acabó. Y tienes tus 390 de subsidio por trabajador, obviamente, y listo. Porque como les digo, si lo hacen así de que pues la primera semana de que sí, por los 30 días, por los 7 días, y la última de mayo por los 7 días, pues resulta que ya no son 30 días, ya se fueron a 35. Y en automático vamos a llamar a nuestros buenos amigos del SAT a que nos hagan una bonita revisión por estar aplicando un mayor subsidio con días adicionales, ¿no? ¿Cuáles días adicionales? Pues en lugar de ser 31 son 35, ¿no? O sea, ese es el problema que se está originando hasta ahorita, ¿no? Olga. Y entonces el subsidio que ya se había aplicado se tiene que retener. A ver, ¿cuál subsidio que ya se había aplicado que se tiene que retener? Ahí sí como que ya no entendí, a ver si me la pones de otra manera. Ok, entonces aquí pues ya vimos que no. Lo que les decía, una tabla, ¿no? Aquí estamos hablando de 7 trabajadores arriba del salario mínimo, obviamente, no, aquí no son de salario mínimo, están por arriba, más o menos unos 20% más, otros un 5 o 6, ¿no? O sea, no es mínimo. Entonces, y aquí son nómina quincenal también. Entonces, al no haber, si no venía habiendo subsidio, obviamente, el ISR se iba entero, ¿no? Entonces, en la determinación, pues nos daba un total de 2.212.16 pesos de ISR a retener de esos trabajadores, el cual aplicado en nómina, obviamente, nos daba un total a pagar de, y lo que vemos, ¿no? 27.212, que era, obviamente, en los sueldos, 30.400 menos ISR, 2.212 menos cuotas obreras, 759.23, menos otros descuentos que por ahí tengan los trabajadores. Total a pagar 27.212, ¿no? Así es como lo veníamos aplicando hasta el 30 de abril. Aplicamos la dichosa tabla, ¿no? Como dice, ok, la meto en mi sistema. Ahí están las variables. Si la mensual son 390, para 15 días son 195 pesos. Se acabó, ¿no? Los rangos, 9.081 se va a 4.540.50 y de 4.540.51 en adelante no le corresponde nada, ¿no? Así es como se metería en una tabla, en una nómina quincenal. Entonces, si son 195 pesos que entre, aquí ya lo vemos en la siguiente lámina. Ahora sí le aplica un subsidio, nada más digamos que a la primera trabajadora no, pero a los demás sí. ¿Por qué? Si estamos hablando que nuestra base, de lo que quien preguntaba por ahí, es de 4.681.60. Sí, a 15 días mi base es de 4.540.50. Entonces, 4.681 ya se pasó. Entonces, no me aplica subsidio, pero 4.000 hasta 4.540.50. Entonces,
Los otros trabajadores, 4,529,60. Entonces estamos hablando que por 540, 529, más o menos 10 pesos, todavía le corresponde subsidio para el empleo. Entonces ahí sí le aplica 195, 195 y así todos. ¿Cuánto voy a pagar? En lugar de ser 2,212, van a ser 1,042. O sea, vean la diferencia, casi 1,200 pesos, o sea, casi 1,200 en ayuda con ese subsidio. Ya en nuestra nómina, obviamente, ¿cuál va a ser digamos que la diferencia ahora? Que ahora les voy a pagar más. Con subsidio, obviamente, mi SR disminuye a 1,042. La retención de cuotas obreras sigue siendo la misma, 759. Entonces ahora les voy a pagar un total de 28,382. Cuando antes, al 30 de abril de 2024, les pagaba 27,212 ya su neto a pagar, ¿no? O sea, son 1,200, o sea, lo que digamos por ahí, o como antes se decía. Literal, esa diferencia que nos está dando el subsidio para el empleo, ya no se lo voy a retener al trabajador, pero va a recibir más lana en efectivo, ¿no? Va a recibir más dinero. Entonces, otra pregunta del millón. ¿Qué le voy a decir al patrón que ahora ya tiene que pagar más nómina? Pues simplemente darle esta situación de que obvio es que ya volvemos a entrar al subsidio y va a haber ese descuento. Entonces, ahí es donde va a realizar ese. Me refiero a hacer el ajuste mensual. Si es, bueno, si ya en el ajuste, pues obviamente a lo que vamos, o sea, si en la primera semana no la aplicaste y de aquí a de cierre de mayo ya aplicaste, pues lo que vas a tener que hacer es llevar tu control por trabajador que tenga esos 390. Si no los ha cubierto, pues obviamente en la última semana lo vas a ajustar, ¿no? O sea, el chiste de que tú a tu mes te dé tus 390 pesos de subsidio para que no tengas problemas, ¿no? O sea, ahí es donde lo vamos a ajustar precisamente. Entonces, aquí obviamente ya lo estamos viendo aplicado en una nómina quincenal, entonces como decimos ahí no hay problema porque es por días, obviamente ya fijos, digámoslo así, pero ahora viene la contra, ¿no? De que, ¿qué te crees, patrón? Ahora vas a tener que, si antes pagabas 27, ahora vas a pagar 28,200, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, ¿no? Pues, ¿por qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Sabes qué? Es que la situación es esta. Y se le explica, ¿no? Que obviamente ellos saben. Obviamente nosotros como contadores tenemos la obligación de explicarle la situación. ¿Por qué? Porque en este año venían, obviamente los trabajadores venían teniendo menos retenciones y acuérdense que para todos los patrones el pagar impuestos piensan que es de ellos. Por más que se le explique que es una terciarización o es un tercero que nada más agarra, le retiene y lo paga, piensan que es de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde también empieza esa problemática, pero a ver, Gaudencio, considero que no va a pagar más nómina, sino el desembolso es mayor por el subsidio. Estoy de acuerdo, pero explícaselo a él. Él te va a decir, estoy pagando más. ¿Por qué? Tú mismo lo estás diciendo. Porque el subsidio es el que está aplicando, ¿no? Pero ahora explícale qué es el subsidio para que lo entienda. Entonces ahí sí es donde ya viene esta situación, ¿no? Olga, gracias, o que no, de nada, Gaudencio, ya que no les vas a aumentar el salario. Sí, estoy correcto. O sea, digo, nosotros sabemos la respuesta, pero como les digo, los patrones no lo van a entender. Entonces, al menos nosotros como contadores debemos de ofrecer el servicio de, obviamente, de asesoría y año con año, o al menos yo lo que hago con este tipo por decir, este cliente, es de que le comenté, ¿sabes qué? Mira, para el siguiente año ya no va a haber subsidio. ¿Por qué? Porque el salario mínimo lo va a repasar
¿En qué nos va a ocasionar? En que va a haber mayor retención de ISR y eso a su vez va a disminuir el neto a pagar. Si ahorita les veníamos pagando 4.500 por cierto, un ejemplo, ahorita les vas a pagar 4.200, 4.300, pero es a causa de esta situación. Ahorita que salió esto, igual sabes que, mira, ya volvieron a aplicar lo que se venía aplicando, entonces ahora va a subir otra vez su sueldo a lo que veníamos pagando más o menos. Entonces dicen, ah, ok, sin problema, ¿no? O sea, al estarles dando los panoramas año con año o cada que haya este tipo de eventos, sin problema. O sea, hasta él mismo dijo, ok, sin problema, o sea, nos va a convenir, ¿no? Obviamente a nosotros y al trabajador. ¿Por qué? Pues yo voy a pagar menos impuestos porque todos te lo dicen así y el trabajador va a recibir más sueldo, ¿no? Entonces, no, pues sí, sin problemas. Ok, entonces no hay. Ahí, Alfredo, levantaste la mano. Si quieres preguntar algo, ya sea aquí en el chat o de viva voz, adelante. De viva voz, Eso, y con cámara y prendida. con cámara Eso. para que no hayan, me conozcan, mucho gusto. Exactamente. A ver, pregúntanos. ¿Qué pasa si en la cuarta semana, ya hablamos de temas de sistema, ¿no? Que Ujú, obviamente no hacen algunas cosas. Por alguna causa ya excedió algún bono, alguna cosa extraordinaria que ya le di durante 3 semanas subsidio al empleo, porque normalmente le iba a tocar, pero ya no le toca. ¿De qué manera en ese ajuste vamos a tener que reflejar esos ajustes? Vamos, ya no le tocó subsidio al empleo, pero ya le di durante 3 semanas, ¿no? ujú. Es que en ¿Cómo? esas 3 semanas hay que ver de cuánto fue el monto. O sea, aquí el ajuste, o sea, el punto fino es de que no te pases de esos 390 pesos. Sí, O sea, de cuenta, como les digo, ok, la primera semana no, no otorgaste subsidio. Ok, la segunda, tercera y cuarta sí. Van a ser, en teoría, no debería de haber tanto problema porque sí, ahorita ya lo comentamos, ¿no? Esos 390 entre 30.4 estamos hablando de, entre 30.4 estamos hablando que serían 12.83 por día. Si son 3 semanas, que serían 21 días, sería bueno, que para manejar el subsidio, ¿no? Que es lo que nos interesa. Por 21 días, estamos hablando que serían 269.43 lo que llevarías aplicado lo por que sea. trabajador. Así es, así es. Entonces, de la última semana son, otros, ponle 5 días, o sea, porque ahorita, pues ponle, pues, deberían ser 4 semanas, ¿no? Para que nos dieran 28 y luego ya la diferencia. Entonces serían esos 12.83 por los días que te hagan falta, en este caso 4, ¿no? Entonces tendrías todavía por ahí 51 pesos de subsidio para aplicar a cada trabajador. Pero aquí el punto importante es de que no se pase de esos 390, sino en automático, como les digo, te vas a echar a Hacienda porque estás aplicando más subsidio. Ahí es donde hay que tener nada más cuidadito. Sí, a lo mejor me quedo todavía con la duda. En esta última semana, vamos a pensar ahorita como está usted haciendo el ejemplo, que los 21 días sí les tocaba, pero la última semana, por alguna causa, pues ya rebasó la cantidad tope, ¿no? Los nueve Ujú, mil ochenta y uno y pues se fue a 12,000 pesos. Entonces en realidad pues ya no le van a tocar esos 200 y tantos que le pagamos durante esos meses, durante esas 3 semanas en ujú. el inter del mes. Mi pregunta es ahí cuál va a ser los conceptos para hacer ese ajuste. ¿Qué debo considerar? ¿Cómo se lo tengo que disminuir en esa última nómina? Ya te pagué algo que era improcedente, entonces ahora te lo quito como subsidio al empleo negativo Ujú. o algo así. A Ajá, eso va mi ahí duda. es donde todavía esperamos reglas precisamente de la autoridad, precisamente por esos puntos que estás Ok. diciendo. Precisamente por eso, porque, ok, pues hasta ahorita tenemos nuestra sueldo base, digámoslo así, pero como tú dices, ok, le pagué un bono, le pagué un premio, ¿no? Digámoslo, por buen trabajador, pero con ese bono, pues me bota de los 9.081, ya se va a 11.000, 12.000, 13.000, ¿no? ¿Qué diría la autoridad? Ah, pues como tu base es mayor de esos 9.081, ya no le corresponde subsidio.
Sí, pero ese bono yo lo entregué en la última semana. Es donde se pasa. ¿Ahora qué hago? Ahora, ¿cómo le doy reversa a ese subsidio que no debía haber aplicado? Ahí es donde están todavía esa y hay Ok, varias cuestiones que varias, pueden pasar. Son las que sí, sí, esperamos que la autoridad las nos diga aclare. qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer más bien, ¿no? Porque bien lo dices tú, ahorita se va, ¿cuál sería digamos, la solución rápida? O lo que pienso que ellos dirían, porque conociéndolos yo creo que van a salir con esa tarugada, por no decirlo de otra palabra, que te van a decir, cancela los FDIs de nómina que ya hiciste y vuélvelos a hacer sin la aplicación del subsidio. Sí, Ah, ok. ¿Y qué le digo al trabajador? Ya le pagué de más. Ahora que en la siguiente se lo retengo, ya no le doy más sueldo, pues me van a echar lío. ¿Ahí cómo le vamos a hacer? Que esa sería la rápida, o sería, digamos, la última opción, ¿no? la opción. Esperemos que nos den algunas otras oportunidades o alternativas de cómo hacerlo, pero esa sería la más drástica, ¿no? O sea, de que cancela y vuélvelos a emitir ya sin Para hacer. crédito al salario, ¿no? Oiga, Entonces, y las tarifas que también publica la autoridad, semanales, también podríamos en un momento dado aplicarlas. Digo, yo ya he hecho el ejemplo con las tarifas anteriores, daba un poquito más de impuesto, pero, ujú. pero ya son por 7 días, eso no podría ser una solución. O sea, en lugar de aplicar la tarifa y hacer el ajuste, aplico esas tarifas semanales. A lo mejor en una semana le tocará y en otra semana le tocará subsidio. Pues No, aquí, puede ser. mira, por la aplicación de tarifas, o sea, no hay ningún problema, o sea, estamos hablando del ISR. Aquí lo que tenemos que tener ojito es en el subsidio. Es el subsidio, ¿verdad? Ese sí, sí, Ajá, sí, sí, nada sí. más y que Separar. entra aquí, no estamos hablando de, como te digo, ahorita el ISR, digamos que queda afuera. Sí, nada más Sino por tenemos decir. que tener punto esencial en las variables, como decían por ahí, de los sueldos. O sea, que nuestro sueldo no pase esos 9,081 porque si lo pasa, entonces ya no nos aplica subsidio. O sea, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Como les dije, damos sueldo base. Puede que demos premios de asistencia, premios de puntualidad, ayuda de despensa, que estos normalmente son para disfrazar de cierta manera el salario y en seguro social no nos aumenten cuotas, por eso lo metemos a topes. Pero, como dices tú, hay bonos, hay premios, hay otro tipo de incentivos al trabajador que por ende entendemos van a pasar esos 9,081. Entonces, ahí es donde digamos que si ya los tengo considerados o que son esos premios que los entrego mes a mes y demás, es como te digo, va a ser un hecho que vas a pasar esos 9,081. Entonces no apliques crédito al subsidio al empleo, ¿no? Sí, Entonces sí claro. nos evitamos problemas, pero las situaciones como ahorita, como les digo, el problema esencial es en las semanales, en donde vienes trabajando de esta manera y como dices, ahorita en el último puede que ahí me bote o que suba esos 9,000. ¿Por qué? Porque las reglas del subsidio es que tiene que ser de 390 al mes. Entonces ahí, ¿cómo vamos a tener ese control en nóminas semanales, ¿no? Ok, me dice entre 30,4, sí, pero de todos modos, o sea, si en la última semana me dan un bono y por ese bono ya me pasé 200 pesos de los 9,081, ya no me va a aplicar. ¿Qué vamos a hacer con lo demás? Nomás por esos 200 pesos. Yo venía aplicando ese subsidio porque estaba en el límite o estaba dentro de los parámetros de esos 9,081, pero por ese bono ya no. ¿Qué me vas a decir así de fácil? Cancela y vuélvelas a realizar sin subsidio para el empleo, pues me vas a dar en la torre. O sea, ahí debemos de esperar esas reglas, ¿no? Ahí es donde tenemos que esperar esa situación que la autoridad nos, este, nos confirme cómo se va a realizar, ¿no? Pero te digo, estamos en espera, ahorita estamos en el mes, de prueba de conejillos de indias, entonces ahorita van a salir los errores para que ellos lo puedan ir ajustando y podamos realizar esos ajustes correspondientes, ¿no? Ok. Le agradezco.
No, de que al contrario, no, gracias a ti. Muchas gracias, Alfredo. A ver, aquí comentarios, Miriam. O la PTU en mayo, solo una semana excede. Así es, y acuérdate que hablando de ese tema, recordemos que también se supone que esa PTU es parte del sueldo. Por ahí el tema lo saco porque quieren hacer que ese monto que percibas de PTU entre al salario de área integrado del IMSS. Por ahí está, también da para otro tema, igual, pero por ahí va también. Por ahí va. iPhone, Carla Eret. Saludos, ¿cómo estás, Carlita? ¿Sería correcto que hago? Ay, ya se me fue. Aquí está. ¿Sería correcto que haga lo del subsidio en la última semana o quincenal o quincena del mes para evitar darle más subsidio al trabajador? No, mira, si es quincenal no hay ningún problema. O sea, ahorita incluso aquí los ejemplos que te estoy mostrando son quincenales. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que van a ser los 30.4 al mes. Nada más, porque siempre nuestras nóminas quincenales siempre son del 1 al 15 de mayo y del 16 al 31. O sea, abarca los días del mes, no hay ningún problema. Entonces aquí, como por eso les puse dónde está. Esta, que es del lado derecho, es mensual y del lado izquierdo es lo quincenal. Lo que decíamos. Si 9.081 es el ingreso mensual, 4.540.50 va a ser el ingreso por 15 días. 390 es el subsidio mensual, 195 van a ser quincenal y no hay ningún problema. Como les decía aquí no hay aplicación, aquí ya aplicamos esos 195 días, ya que está dentro del parámetro de los 4.540.50. Los demás trabajadores, el primero no, porque ya se pasó, 4.681, por eso no le aplica subsidio, pero a los demás sí. Entonces ahí no hay problema. O sea, el problema en sí es a los semanales. Ahí es donde está toda la problemática. Nada más, ¿ok? A ver, Susana. Sí, Susana. ¿Es lo más viable realizar el ajuste en la última semana o segunda quincena del mes? Es correcto, ¿no? Pero en las quincenales no va a haber problema. Como les digo, ahí sí no hay. Todavía en las catorcenales, ahí sí. Y no creo porque son catorcena. Entonces, puede que haya, pero no creo también. Pues en quincenales no hay ningún problema. Sobre todo cuando se les paga otros conceptos como bonos. Exactamente, aquí es donde quiero pensar que ya me entendieron. El punto medular de este crédito, de este subsidio, y perdón por lo del crédito, porque siempre me quedé muchos años con que era antes crédito al salario, que así se llamaba. Ahora le pusieron subsidio para el empleo, pero me quedé mucho con ese término, por eso me sale mucho el crédito, pero no es subsidio, en donde es hasta por 9.081. Pero ¿qué comprende esos 9.081? Eso es lo que estamos diciendo ahorita. Por eso aquí les puse también este ejemplo, bueno, en la determinación del ISR, porque ahí es donde también muchos empiezan. ¿Esos 9.081 es lo mismo a base gravable? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tu base gravable son todos tus conceptos por los cuales estás obteniendo ingresos. Y como les dije, sueldos y salarios grava, premios de asistencia grava, premios de puntualidad grava, ayuda de vales y de despensa grava en un 47 o 53% dependiendo de la situación del patrón, pero normalmente es un 47% que grava para ISR. Entonces ya no son nada más el salario mínimo, sino es salario mínimo más premios de asistencia, más premios de puntualidad, más la parte que le corresponde de ayuda de despensa. Entonces, ya no son 4.500, 4.400, sino son más. Aquí, 4.000, si son más de 4.680, más de 4.600 pesos, ya no le corresponde subsidio por todo lo que esté percibiendo. Entonces, ¿dónde debemos de poner mayor atención o ojito? ¿Dónde le tenemos que echar más el ojo?
en lo que esté percibiendo el trabajador, sus ingresos. Ahí es donde está el detalle, ¿ok? Ahora sí que ahí es donde debemos de revisar todos los trabajadores, qué conceptos están obteniendo como ingresos y de ahí hacer la sumatoria. Y si la sumatoria total pasa de los 9,081, entonces ni le hagas al cuento. No le corresponde subsidio para el empleo, ¿ok? Ahora sí que hasta ahí alguna otra pregunta. Pues obviamente aquí ya los comentarios finales, como les dije, pues se deben de ajustar los sistemas de nómina, que pues lo veo medio tardadito, no sé de aquí de los que estén quién ya haya ajustado su sistema, pero deben de estar en ese sentido o metiendo presión para que les ayuden. Entonces, sí debemos de tener presente eso, ¿no? Y un punto importante, lo que les comenté, este subsidio va a cambiar año con año porque aumenta el salario mínimo hasta ahorita en un 20% que ha venido en este sexenio. Aumenta la UMA. Entonces, cambian variables. ¿Cambiará el porcentaje de cuota fija? Esperemos que sí. Pero hasta ahí es donde sería, ¿no? Y de ahí hacer la misma mecánica, ¿no? O sea, no hay de otra. Eso es lo que debemos hacer año con año, ¿no? Cuando cambie salario mínimo, obviamente primero va a cambiar el 1 de enero del siguiente año y después va a cambiar el 1 de febrero porque cambia la UMA, o sea, vamos a tener dos cambios por año. Se imagina, todavía está con eso. Pero bueno, ahí sí ya cosas que se les ocurren a nuestras autoridades, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya, ¿qué podemos hacer? Pues muchas gracias ya a los que me acompañaron. Lo bueno que ahora no entró nadie más para que pudiéramos platicar con calma del tema. Espero que les haya quedado más claro, ya, ahora sí, ya con una semana más de experiencia en esta situación, digámoslo así, porque la semana, la primera semana fue un mar de preguntas porque nadie sabía cómo estaba la situación. Ahorita pues ya hicimos una, ya vamos por las, ya bueno, ya hicimos segunda, ahorita ya vamos por la tercera, entonces ya debe de haber más experiencia, ¿no? O ya ver cómo vamos a ir solventando las dudas que nos vayan saliendo, ¿no? Pero bueno. Y aquí, pues ya saben, los que son de Ciudad de México, los invitamos o a alrededores, Estado de México, por acá que estén cerca. Vamos a tener nuestro primer congreso fiscal y contable de nuestra orgullosa barra de juristas de México pro colegio profesional. Y va a ser ahí en Palacio Legislativo, obviamente en Cámara de Diputados. Nos dieron la oportunidad, la estuvimos peleando, nos las van a dar. Vamos a darles temas que esperemos nos pongan atención para que sus cambios que hagan pues vayan con mayor lógica, ¿no? O tengan más sentido para ellos, ¿no? Porque precisamente esto lo vamos a meter precisamente con la idea de que va a haber obviamente algunos diputados ahí, pues que se lleven la idea, ¿no? Entonces ahí, ahora sí que estamos haciendo nuestra luchita, ya llegamos a estas sedes, pues vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Pero nosotros estamos ayudando en ese sentido. No, no va a ser no se va a transmitir online, es en presencial, ahí sí no hay esa opción. Después, pues, subiremos las grabaciones, pero no se va a transmitir en vivo, ya que el internet, pues, de entrada no hay, o es malísimo, y es bastante relajito, ¿no? Entonces, vamos por esa situación ahí siempre son, en vivo, ¿no? O sea, ahora sí que presenciales, no hay de más. Es gratuito totalmente, nada más si requieren constancia de la participación, pues 150 pesitos y hasta ahí, ¿no? Ahora sí se nos abre el camino y esperemos estar, pues no les digo que seguido, pero con que nos den la oportunidad una vez al año que podamos emitir nuestras opiniones en temas que ellos tengan duda, por ahí, si han visto bueno, ya difundimos los temas también lo que es el contador Gaudencio Gallardo y su servidor nos tocaron temas que ellos tienen duda, entonces les vamos a dar esos temas, ¿no? Que en cuestión de Gaudencio es el IVA, las tasas del IVA, y su servidor les vamos a hablar de CFDI, para que vean que aún así todavía siguen teniendo dudas, pero por ahí esos dos temas nos los pidieron exclusivamente, ¿no? De que
requieren asesoría o requieren información en esos puntos. Entonces, pues, se los vamos a tocar, obviamente, y esperemos les abran más el panorama y puedan por ahí generar algo mejor, ¿no? En estas reformas fiscales que hacen año con año. Bueno, según ya sé, en este sexenio no hubo mucha reforma, y todos prometen que no va a haber reforma, pero del hecho al hecho ya saben lo que pasa, ¿no? Entonces, mis medios de contacto ya saben, como siempre, un gusto haber estado con ustedes, amigos, y nos vemos la siguiente ocasión. Por ahí ya si no hay ninguna duda más, algún comentario más, pues Mari, te regreso los controles y nos vemos en la siguiente ocasión, ¿ok? Muchas gracias, Bueno, maestro. no, pues, puros saludos, ok, gracias, ok, no hay ningún problema. Muchas gracias, maestro. Que tenga muy buen día. Igualmente, hasta luego, Hasta luego. saludos. Bueno, esto fue todo por en el aula. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana martes. Que todos tengan un bonito día. Gracias.